Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos ha dado sus vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Lo que vamos a contarles hoy tiene algo más que la historia de las últimas 24 horas. Contiene todo un raconto desde dónde y desde cuándo se venía preparando estratégicamente el interés descarado, abierto, de generar un cambio en la conducción política de Libia. Cambio que por lo demás está basado descaradamente en las ingentes cantidades de monedas duras depositadas por Libia durante décadas en países europeos y fundamentalmente en el enorme potencial de petróleo y petróleo de los grados API más apetecible, ahí justo al otro lado del Mediterráneo. El descaro de la patota haciendo lo que antes no hacían, negocios durante décadas con Gaddafi y de pronto ahora nos quedamos, te tumbamos, te montamos un ejército paralelo, la Armata Brancaleone. Bueno, la última vez que, ahora volvió a dar la cara a Rasmussen, ¿no? Como miembro de la OTAN, como secretario general. Bueno, la última vez que dijeron una cifra, hablaban de 14.500 salidas aéreas de bombardeo para un país que ya no tiene ni fuerza aérea y cometió el gravísimo error de quedarse sin artillería, sin cohetería antiaérea prácticamente. En aquel momento, hace como 2 semanas, hablaban de 14.500 salidas a bombardear, 14.000 millones de bombardeo. Imagínense, deben haber pasado de 20.000. Y ahora es que logran cambiar cómo van los acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, esto requiere un poco de historia, ¿no? Porque Gaddafi no nació de la lámpara de Aladino. Los jóvenes oficiales educados, como el propio Gaddafi en Londres, en Sandhurst, la Academia Militar, estaban hartos del poderío omnímodo del rey Idris y se alzaron contra el rey Idris. Y lo tumbaron con el beneplácito de toda la población. Consecuencia de todo aquello, Coronel Gaddafi se transforma en uno de los líderes más jóvenes y carismáticos en la historia de Libia, y el resultado es que comienza una nueva etapa absolutamente diferente, ¿no? Estamos hablando de 1970, 1969, 1970. Ya este era el primer aniversario de la conferencia con motivo del primer aniversario del golpe de Estado. Y aquí había una cumbre en la que estaban, recuerden ustedes, ¿no? El presidente Hafez el-Assad, Anwar el-Sadat, un acuerdo para federarse los países árabes y salir adelante. El rey Hussein de Jordania, en septiembre 22 del 78, con el líder palestino Yasser Arafat. En abril del 86 empiezan a acusarlo de haber colocado bombas en Alemania a través de agentes suyos y allí murieron algunos militares alemanes. Vendrían luego las represalias. En la época de Ronald Reagan, los ataques, los portaaviones mandando sus casas sobre el Golfo de Sirte, el intento de destruirlo y como consecuencia mataron a una de sus hijas, pero nunca lograron darle a él porque como buen hijo del desierto se la pasaba y se la sigue pasando en una tienda, en una jaima y no en las oficinas del cuartel general como los demás suponían. A todo esto, creciente popularidad del coronel Gaddafi, quien además nunca quiso pasar de ese rango. Recuerdo que en una entrevista le pregunté, ¿y usted no piensa ascender más allá de coronel? Me dice, me siento muy cómodo con este rango y no necesito más. Y eso fue en la década del 70, cuando la primera edición del Libro Verde fui enviado por El Nacional, cuando El Nacional era un diario progresista. Miren esto, el río artificial
uno de los tantos creados para transformar el norte del desierto en territorio cultivable. Esto producto de la gigantesca masa de agua subterránea que también es apetecible. Lockerbie vino después, la bomba en el Pan Am que acabó con aquel Jumbo 747 y todos sus ocupantes, pero además generó numerosas muertes en tierra. Y ahí vino el lío político de si fue negociado o no, que los sospechosos que finalmente, cuando decidió hacer las paces, como al Magreb, fueron negociados en su liberación. Fueron sometidos a juicio, envió, en forma negociada y voluntaria, a presuntos responsables, cabecillas de ese atentado. Mientras tanto, todos los líderes progresistas lo visitaban. Esta fue la época de la visita de Nelson Mandela, el 22 de octubre de 1997. Y en aquel largo proceso de la Corte Escocesa en Holanda, estaban al-Megrahi como responsable. Luego aparece visitando a Hosni Mubarak en el Cairo, 1999, y esto es lo típico. A donde él va, lleva su jaima, su tienda, su nombre del desierto. Su madre sigue viviendo, bueno, cuando vivía en una jaima. Él tenía la jaima en el patio de honor de su comando, y por eso las bombas inteligentes no le dieron. Y la otra característica es su guardia de honor y su guardaespaldas femenina, ¿no? De esto recuerdo anécdotas que son increíbles, ¿no? En la última conferencia cumbre de los no alineados en la ex Yugoslavia, en la capital, algunos de los pasaron, además, cuando venían junto con él, pasaron por el arco detector de metales con todo el armamento que traían, y los guardias de seguridad en Belgrado trataron de tocarlas, y bueno, le hicieron unos extraños movimientos de artes marciales y los dejaron pegados de la pared, aquellos cuartobates. Las consecuencias después fueron largas, no es para explicarlas acá. Pero aquí teníamos siempre, y en todas las cumbres se notaba, un hombre que liderizaba y desafiaba. En este caso, se refería claramente al King Fahd de Arabia Saudita, diciendo: ustedes al comienzo de la última guerra del Golfo dejaron que las fuerzas estadounidenses avanzaran en Arabia Saudita, y le dijimos: ¿por qué dejan a esa superpotencia meterse ahí? Ustedes no son un país independiente, ¿cómo permiten hacer eso con esos infieles? Bueno, el príncipe de la corona, Abdullah de Saudi Arabia, trataba de switchar el micrófono para responderle. Fue un intercambio muy duro, pero nadie se atrevía a hacer así con Arabia Saudita, que ya se abría demasiado a los intereses de Estados Unidos. Luego compró toda esta cohetería antiaérea que, de haberla mantenido, toda la cohetería y todo lo que tenía, no hubiera sido víctima. Se fue desarmando después en un acuerdo con las potencias occidentales, y uno de sus graves errores, ¿no?, perder su disuasivo en la cohetería, capaz de alcanzar Europa, pero también en la cohetería antiaérea. Y aquí, esto ocurrió en Rich, en Tennessee, en Estados Unidos, allá por el 15 de marzo del 2004, cuando dijeron que estaban juntando centrifugadoras para tener armamento nuclear. Pero en aquella época todo el mundo quería hacer negocio con él. Ahí está Tony Blair, en marzo 25 del 2004, encantado de visitarlo y de olvidarse de todos los problemas anteriores. Y aquí está la secretaria de Estado diciéndole al hijo: estamos encantados, delighted de tenerlo aquí en el Departamento de Estado. Ese era el momento en que repartían dinero y donaciones a las universidades, eran grandes clientes, se estaban en un perfecto y consolidado acuerdo de los intereses del Departamento de Estado con ellos. Y desde luego todas las potencias de Europa querían de alguna manera hacer negocios. Cuando visitó Italia, apareció con esta foto que le llamó la atención a mucha gente. Fue un homenaje al primer líder rebelde contra la ocupación colonial italiana en lo que hoy es Libia, la vieja Tripolitania, y lo colgaron cuando se sublevó contra el poder colonial italiano. Y la última frase que dijo fue: sobreviviré a mi verdugo. Bueno, por lo menos en el pecho del coronel Gaddafi sobrevivió. Y se apareció con esa foto que nadie entendía. Bueno, las condecoraciones sí, pero ¿por qué la foto? Para que al visitar Italia no olvidaran que ese independentista que ellos colgaron estaba en el pecho del líder que los visitaba. ¡La seta di mano!
Ese líder legendario era Omar al-Mukhtar, que lo ayudó a inspirarse contra todas las fuerzas coloniales. No obstante, hizo negocios con todos los recibieron como un buen amigo, consiguió hacer donaciones y negocios con todos ellos y consiguió liberar precisamente al Megrahi, el hombre que lo dejaron suelto porque le quedaban 2 meses de vida debido a un cáncer terminal, y los ingleses ofendidos dicen que ya lleva 2 años y sobreviviendo. Entre todos los líderes importantes internacionales de carácter progresista, todos fueron invitados a las grandes ocasiones y onomásticos. Este fue el momento de los 40 años. La escuadrilla de aviones de entrenamiento están mostrando ahí un 4 y un 0 en el cielo. Y también mantenía todavía una aceptable fuerza aérea que podía ser un buen disuasivo. Todo líder progresista, incluso la escuadrilla de acrobacia, las flechas tricolores de la aeronáutica italiana se hicieron presentes. Su ejército de mujeres, donde fueron integradas con absoluto derecho, que igual que los hombres, una política progresista, y todo líder progresista presente e invitado en Trípoli. Luego su desafiante actitud en las Naciones Unidas cuando dijo una gran verdad. El Consejo de Seguridad es un consejo más que de seguridad, un consejo de gente que hace lo que le da la gana porque tienen derecho de veto. Y aquí, ¿para qué sirve la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas? Si ¿acaso esto qué es? ¿Acaso esto es el organismo donde se acepta la voluntad de la Asamblea General y luego levanta la mano alguien con poder de veto en el Consejo de Seguridad y se lleva por delante todo? ¿Para qué sirve la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas? Esto no es un Consejo de Seguridad, esto es un Consejo del Terror, y lo emplean los terroristas para imponer su voluntad a la mayoría de la Asamblea y a la mayoría de las naciones. Y vean que tiene el mapa de África allí. Bueno, llega un momento en que se enoja y le dice, ¿para qué sirve esto? Tómense, la devuelvo. Es la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Bueno, así las cosas. Estuvo en reunión con todos los hombres que marcaron la pauta en los últimos años. Y aquí lo vemos con Assad, había estado Amr Moussa allí, había estado el líder egipcio, ahora sometido a juicio y en pésimas condiciones de salud, hasta que llegó la situación en que se desprende aquella ola de protestas en todo el Magreb, a partir del momento en que en Túnez se inmola un joven. Cuando empezaron los ataques dijo, aquí estoy para mostrarles que no me refugié en Venezuela, estoy aquí en Libia. لكن هي جت مطربه الحمد لله فيها خيره. بنبين لهم اني انا يعني في طرابلس مانيش في فنزويلا. ما تصدقوا الاذاعات الكلاب هذه ضل. سلام. Y la gente siguió apoyándolo. Y en estos pocos días, algunos meses más o menos, que ha durado esta campaña para destruir su gobierno, sus Fuerzas Armadas, y empezar ya las grandes transnacionales petroleras como la Eni de Italia, las británicas, que no olvidan que él las expulsó de Libia. Y se dio el lujo de decirle a todo el mundo, van a ganar la mitad. Todo el mundo recibió la mitad del sueldo. Cuando salgamos de este trance, le devolvemos, y se lo devolvió. Luego apareció la Armata Brancaleone, que durante 20.000 bombardeos de la OTAN no lograban avanzar. Tuvieron que traerle asesores e incluso mercenarios para entreverlos con ellos, para poder llegar hacia las ciudades. Y finalmente han logrado poner en jaque al gobierno de Coronel Gaddafi. En las últimas reuniones ya ni se hacía presente.